Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos nuevamente a su programa Buenos días, Señor Jesús. Me siento descansado porque Dios me dio una buena noche de descanso y estoy muy agradecido con Él. Mi deseo es que ustedes también hayan descansado y estén con nuevas energías para enfrentar el día. Pero primero, qué bueno que nos sintonizan para escuchar el devocional en labios del pastor Daniel Loredo. Si todavía no ha tomado el curso La Fe de Jesús, le invito a que lo pida por teléfono para hacérselo llegar por correo. Es un curso por correspondencia y es completamente gratis. Bien, espero que el mensaje de hoy los llene de dicha y esperanza. Con ustedes el pastor Loredo. Qué gusto me da estar otra vez con mis estimados hermanos y amigos que se despiertan temprano para estar con nosotros en este devocional en el que saludamos al Señor Jesús con una oración y una meditación basada en un pasaje de la Biblia. Un fuerte abrazo al hermano Venustiano García, quien nos ve desde Matamoros, Tamaulipas. Vamos a la carta del apóstol Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Bendito seas, Creador del cielo y de la tierra, porque nos concedes un día más de vida. Danos también la sabiduría para vivir con prudencia. Danos paz, Señor, danos alegría y ayúdanos a estar en comunión contigo constantemente. Por Cristo lo pedimos. Amén. El problema más grande que tienen los gobiernos del mundo es la aplicación de la ley. Pues hay muchas actividades que se hacen al margen de la ley y el delito se hace costumbre. Pues los encargados de aplicar la ley se hacen de la vista gorda y se convierten en cómplices de los delincuentes. Cuando los gobernantes no son capaces de hacer respetar las leyes, los países caen en la anarquía, que es vivir como si no hubiera gobierno ni ley. Entonces viene la inseguridad, el desorden, el abuso y la violencia. Los asesinatos se multiplican y la vida pierde valor. Podemos decir que el desorden del mundo es porque hay una crisis de autoridad. Los gobernantes no son capaces de aplicar las leyes y muchos gobernantes viven al margen de la ley y otros se ponen por encima de la ley gobernando a su capricho, pues creen que su palabra es la ley. En el mundo religioso también hay crisis de autoridad, porque se tienen extrañas ideas en cuanto a la ley de Dios. Unos cristianos creen que la ley de Dios fue cumplida por Cristo y fue clavada en la cruz cuando murió. Concluyen que desde entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otros dicen que la ley es parte del antiguo pacto y que en el nuevo pacto no se requiere la observancia de la ley. Otros cristianos han alterado la ley de Dios para ajustarla a sus prácticas. Le quitaron el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y alteraron el cuarto que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y para completar los 10, dividen el 10º mandamiento en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y no codiciarás la casa de tu prójimo. Sin embargo,
La Biblia dice que la ley de Dios es el resumen de su voluntad. En el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y en el libro a los Romanos 7:12, dice que la ley de Dios es el reflejo de su carácter. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Tal vez el principal problema es que la ley se le relaciona con tiranía y esclavitud. Muchas leyes humanas están diseñadas para preservar los privilegios de unos pocos y quitar los derechos de muchos. Por eso, es común que cuando hay un cambio de régimen o gobierno, las leyes se modifican para ajustarlas a los intereses de los nuevos gobernantes. La ley de Dios no está sujeta a cambios, pues es la medida o regla de la justicia y la verdad. Dios en el Salmo 9:8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y en el Salmo 119:142 declara: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cuando Adán y Eva pecaron, transgredieron la ley y pusieron a Dios en un dilema: aplicarles la ley o ignorar la ley. Dios pudo haberles dado unas palmaditas a los desobedientes y decirles: no se preocupen, aquí no pasó nada, yo los perdono. Sin embargo, al ignorar su ley, Dios habría anulado su autoridad y habría dado paso a la impunidad. Por eso, para poder perdonar a los transgresores de la ley, Dios tuvo que pagar la multa de la ley. Y antes de expulsarlos del Edén, Dios ilustró lo que iba a hacer para hacer valer su autoridad y al mismo tiempo salvar al hombre de la sentencia de muerte que marca la ley. Dice el Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fue así que los primeros animales que murieron en el mundo fueron 2 blancos corderitos que fueron sacrificados por Dios mismo para hacer 2 túnicas de piel, una para Eva y otra para Adán. Adán y Eva se dieron cuenta que su pecado tendría consecuencias muy graves. Ellos perdieron el manto de luz con que estaban vestidos y al verse desnudos se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrirse. Tuvieron miedo de lo que estaba pasando y se escondieron entre los árboles del huerto. Pero fue Dios quien los buscó. Y después de un diálogo en el que les prometió que un hijo de mujer, es decir, un hombre, vendría a matar a la serpiente que los había engañado. Y por eso sacrificó 2 corderos para vestirlos con sus pieles. La ley de Dios no puede ser transgredida sin consecuencias. Es un atentado contra la verdad y la justicia divina. Por la ley de Dios sabemos qué es el pecado. Y en 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sin ley se vive en un vacío moral, en donde no se sabe qué está bien y qué está mal. Y sin ley no hay delito que castigar, porque es la ley quien señala la infracción. Lo más grave es que al infringir la ley, escapamos de la autoridad de Dios y nos ponemos bajo la autoridad del diablo. Y en 1 de Juan 3:8 hace esta declaración: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Y para deshacer las obras del diablo, Jesús asumió la responsabilidad de nuestros pecados al aceptar la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. El profeta Isaías 53:6 lo dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así se cumplió con la ley, porque con Dios no hay impunidad. Por eso, nadie escapará de la justicia divina y todos tendremos que dar cuentas de nuestros actos. Dice Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y según Santiago 2:12, dice que seremos juzgados en base a la ley de Dios, a la que llama la ley de libertad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Por eso, mi amigo, mi hermano, procura poner tu vida en armonía con los mandamientos de la ley de Dios. Y si eres consciente de que has pecado, confiesa tus pecados a Dios en nombre de Cristo y vive en paz con Dios, pues en el juicio final no habrá perdón para quienes no arreglen cuentas con Dios antes del fin del tiempo de gracia. Oremos. Señor, somos conscientes de que somos pecadores. Señor, no podemos ocultarnos de ti. Perdona nuestros pecados y acéptanos por los méritos de Cristo. En su nombre lo pedimos. Amén. Camino en dura vida y el sendero no se ve, pero siento cuando canto que va un ángel junto a mí. La senda es tenebrosa y una luz no puedo ver, pero siento cuando canto que va un ángel junto a mí. Me cuida de la tentación, me guarda de pecar. Él siempre me acompaña a orar, conmigo siempre está. Cuando mi vida triste tiene pruebas y dolor, siempre siento cuando canta que va un ángel junto a mí. Un día trae tristeza, nos trae pruebas y temor, mas no temo, pues yo siento que va un ángel junto a mí. La noche es tenebrosa y es difícil caminar, pero sí. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda su amigo el Dr. Gordon en su programa Buenos Días, Señor Jesús, tratando de presentarnos en sus hogares con temas que esperamos que puedan ser de beneficio y de ayuda para cada uno de los integrantes de la familia. Más en particular en el caso mío relacionado con los niños.
En el día de hoy me gustaría hablar acerca de un tema que estoy seguro que cada uno de nosotros como personas nos hemos confrontado a él anteriormente. Y tiene que ver con lo que llamamos exantemas o más comúnmente llamados salpullidos de la piel, ronchitas, granitos que salen de la piel, que a veces ni nos damos cuenta cuando llegaron, ni a veces desaparecen y no nos dimos cuenta cuándo es que sucedió esto. Hay algunos que son bastante comunes, hay algunos que son un poco más raros, pero lo importante es tratar de ver si se puede hacer una diferenciación entre aquellos que son benignos o que no hay ningún problema con ellos, aparecen, desaparecen, o también algunos que son serios, queriendo decir que pueden estarnos indicando la presencia de alguna enfermedad que sea más seria para la persona que así lo tenga. En la mayoría de los casos, los exantemas o los salpullidos están relacionados con problemas virales. Hay por lo menos 50 distintos tipos de virus que tienen algún tipo de salpullido o exantema específico, por lo cual se pueden identificar. En el día de hoy no vamos a estar hablando acerca de reacciones alérgicas que puede salir con ronchas o que le llaman usualmente tacotes en la piel, que usualmente se presentan con bastante comezón. Eso sería probablemente un tema distinto que presentaríamos probablemente en alguna otra ocasión. ¿Por qué es importante poderlos identificar? Básicamente para poder tener un diagnóstico acertado. Por ejemplo, no queremos que una persona tenga algún salpullido o algún exantema y digamos, no, pues es algo que usualmente se tiene, fulano de tal, el primo, el hermano tuvo uno anteriormente y se le quitó. Pero ¿qué tal si es algo serio, no se le presta atención y puede llegar a tener complicaciones? De igual manera puede suceder lo contrario, así que es importante dar un diagnóstico acertado para que si se necesita tratamiento se dé, o si no se necesita tratamiento para que no se esté haciendo cosas indebidas o innecesarias. En cuanto a lo que es la evaluación de algún exantema, lo más importante es el aspecto o el rasgo que tenga, pero estas cosas van a tener su importancia también basado en una historia que se pueda tener relacionado con esto. Por ejemplo, en la historia es muy importante saber qué contactos haya tenido la persona anteriormente. Por ejemplo, si una persona empieza con un salpullido y en la historia se sabe que estuvo en contacto con otra persona que tuvo un salpullido muy parecido a eso, lo más probable es que sea esa misma enfermedad la que esta persona esté llegando a tener. Así que eso nos estaría guiando un poco en cuanto a lo que es el diagnóstico final del problema que este paciente tenga. Lo que llamamos la toxicidad o cuál es el aspecto de la persona. A pesar de tener esto, la persona anda jugando, corriendo, haciendo sus actividades usuales y regulares, o se nota que la persona está enferma, decaída. Porque si eso se presenta, entonces nos podría estar avisando de algo que sea un poco más serio. Tiene una fiebre elevada y por un periodo de tiempo prolongado, eso puede ser una señal de algo un poco más serio también. Están involucradas sus mucosas, que quiere decir básicamente lo que es el área de la boca, los ojos, los orificios del cuerpo, que sería la nariz, los oídos, el área del ano, cosas así. Si estas partes están involucradas, entonces hay una mayor probabilidad de que sea algo sistémico y entonces involucrar algo que es más serio. Hay algunos otros órganos del cuerpo que estén involucrados, el corazón, el hígado especialmente, los riñones son algunos de ellos que cuando hay una infección sistémica o una enfermedad sistémica pueden estar involucrados con eso también. Hace años atrás se hizo una clasificación general de lo que se llamaban las 6 enfermedades exantemosas de los niños. El primero de ellos lo conocemos como el sarampión, el segundo de ellos es la fiebre escarlatina, el tercero es la rubiola, el cuarto se le conocía como Philatoux, que ya básicamente no se habla de ese porque con el paso del tiempo ha perdido popularidad y no se ha llegado a una especificación muy bien de lo que esto realmente significa. Lo que es el eritema infeccioso, que sería el número 5, y por último el número 6, que sería la rociola.
El primero de ellos, que es el sarampión, usualmente comienza con tos, escurrimiento nasal, se le enrojecen los ojos. Adentro de la boca hay unos puntitos azulitos, moraditos que se presentan. El exantema o los ronchitas usualmente comienzan en la cara y se van extendiendo al resto del cuerpo. Después de que está lleno todo el cuerpo, comienza a limpiarse con esa misma progresión. Hay algo bastante interesante por el muy buen sistema de vacunación que este país tiene. Se estima de que cada año aproximadamente solamente hay como unos 50 a 100 casos. Y la mayoría de estos son de personas que han viajado o de personas que entraron en contacto con personas que vienen de lugares donde esto se presenta grandemente. A pesar de las ventajas que tenemos en este país de un buen sistema de vacunación y que no se presenta mucho el sarampión, anualmente aproximadamente unos 500,000 a 1,000,000 de personas mueren mundialmente debido a esta enfermedad. Así que podemos darle gracias a Dios que vivimos en un lugar donde pues tenemos que preocuparnos menos de algún problema. El segundo es la fiebre escarlatina. De esta lista es la única que se presenta como infección bacteriana que tiene un tratamiento específico a través de un antibiótico. Se presenta con fiebre, dolor de cabeza, infección o irritación de la garganta. Y el salpullido que tiene, que especialmente se presenta en el cuerpo y a veces también en la cara, es de una piel bastante rasposa que a veces se le tiende a llamar piel de lija. El tratamiento para es penicilina. Anteriormente se consideraba como una enfermedad devastadora, pero con el paso del tiempo se ha visto que el tratamiento es bastante sencillo. La rubiola, que es el número 3, la mayoría de las veces tiende a ser asintomático, o sea, no tiene ningún síntoma. Se presenta con un salpullido parecido al del sarampión, pero bastante más leve, y con la misma progresión. El número 5, que es el eritema infeccioso, donde las mejillas se ponen bastante rojos y un salpullido bastante fino en los brazos y en los pies. La cosa con es de que frecuentemente tiende a tener una duración bastante prolongada, a veces durando semanas a meses para que eventualmente se quite completamente. Y por último, el número 6, que es el de la rociola, muy común en niños de edad bastante temprana, 3 meses hasta los 4 años de edad. Algunos niños que se presentan a veces con lo que se llama convulsión febril tienden a tener esto. Se presenta una fiebre bastante elevada por 2-3 días, se quita la fiebre y entonces brota este exantema que usualmente comienza en el cuerpo y después se extiende. Esos son los que más frecuentemente se presentan o de los que se tienen más conocimiento. Hay otros que, por ejemplo, se llama Steven Johnson, que es una reacción usualmente a medicamento o algún tipo de infección, usualmente infección por micoplasma, o el herpes virus, que es el que usualmente produce los fuegos en los labios. Ese se presenta como con vejigas con líquido que a veces pueden afectar la boca, el área genital, el área anal, a veces hasta puede afectar los ojos. Es importante poder distinguir eso cuando se inicia para que se le pueda dar el tratamiento de soporte que se necesita para tratar de que no avance demasiado lo que es la enfermedad. Inicia como con datos de gripa solamente, pero después las mucosas se ponen bastante rojizas. Lo que es el síndrome del shock tóxico, que es una reacción a una infección por estafilococo que puede producir una presión baja, puede producir daño en distintos órganos, enfermedad de las montañas rocallosas, que es transmitido por garrapatas, hipersensibilidad a medicamentos, que usualmente se presenta con fiebre, hinchazón, salpullido y daño de distintos órganos, la enfermedad de Kawasaki y otros más. El punto principal de este tema es de que no todo salpullido es representación general de todas las cosas. Hay que ver la característica que tiene y la historia que haya tenido para poder llegar a un diagnóstico apropiado. Lo bueno es de que la mayoría de estos son cosas bastante benignas, pero no queremos pasar por algo que sea más serio. Esperamos que haya sido de beneficio para ustedes y si tiene alguna duda, no olvide consultar con su médico. Una vez más quiero desearles un bendecido día. Que Dios les acompañe en todas sus vicisitudes y les dé la solución a cualquier problema que se les presente. No olviden
que pueden acudir a Él en cualquier momento. En pantalla aparecen los capítulos del año bíblico para el día de hoy. No dejen de leer su Biblia. Allí se encuentran promesas muy hermosas que nos alientan en nuestro caminar por este mundo. Les esperamos mañana para otra reflexión.